Es imposible que no encuentre un esfero. Tengo como 10.000. Un montón de basura es lo que tengo. Ah, aquí está. Buenas, gentecita, ¿cómo vamos? Espero que estén súper bien con este inicio de semana. Bienvenidos a este segundo capítulo de Kintsugi, el arte de recomponerse. Me veo como una mierda. No sé si estoy... Bueno, ya que estoy diciendo groserías, pero creo que eso no pasa nada. Espero que hayan tenido una bonita semana, que hayan aprendido algo chévere de esta semana, que hayan podido... Me llegó una notificación. Ok. Eh, que hayan, no sé, que hayan tenido una cita con ustedes mismos o de pronto con algunos amigos, que hayan tenido un reto en su semana y lo hayan superado, y si no lo han podido superar, todo bien, que empieza una nueva semana y pues van a tener más oportunidades para aprender de ello y superarlo. Esta semana ha estado como un poco loca para mí, súper como llena de muchas cosas. Esta silla hace mucho ruido, me di cuenta, miren eso, me di cuenta editando el video anterior, ¡bah! Editando el video anterior que suena muchísimo, pero dentro de poquito vamos a tener una nueva silla. Esta ya toca cambiarla, gracias a Alejita hermosa por habérmela regalado. Eh, pero toca hacer un upgrade, toca hacer, eh, bueno, actualizar. Y ya, si me veo un poco paila es porque lo estoy. eh, no sé, pues porque me acaba de hacer como todo como el tema del skincare y toda esa vaina y me pongo como unas vainas que me queman un poco la cara, entonces les debo estar como un poquito rojo y no me quiero acercar mucho a la cámara porque si no se me ven todas mis imperfecciones. Que de eso vamos a hablar también en otro podcast porque hay que trabajar en eso, pero bueno. Espero que hayan tenido una linda semana. Yo les estaba contando que la mía ha estado como súper loca. Eh, Me pasaron como, me ascendieron, me obligaron a descender en el trabajo y estoy un poco ansioso por eso porque es bueno en cierta parte, pero a la vez como que hay otras cosas que no están como tan chéveres. Pero nada, vamos a darla toda, vamos a recibirlo con toda la actitud del mundo, y ya está. He estado corriendo con un montón de cosas y también me llegaron buenas noticias, como en otras cosas así como de mis proyectos. Entonces, pues bien por ahí. He estado muy cansado, la verdad. Siento que tengo unas ojeras que me llegan como hasta el ombligo. Pero nada, aquí estamos y la seguimos dando toda. Y ya, y... A ver, ¿qué más? ¿Qué hay por ahí? El día de hoy, el día de hoy creo que eso es redundante. Si no estoy mal, creo que eso es una redundancia. Pero bueno, hoy les traigo una actividad súper chévere, y un tema también bacano. ¿Cómo se ve mejor? ¿Apagado o...? Bueno, no sé. El caso, les tengo una actividad súper chévere con un tema como bacano para pensar. Eh, el día de hoy, pues como ya pudieron ver, pues el título del podcast del día de hoy, del segundo capítulo, que me pone muy feliz estarlo haciendo y estar emocionado. El día de hoy, el Kintsugi, el arte de rendirse. No, wait, no. El Kintsugi, el arte de recomponerse. Segundo capítulo, el arte de rendirse. Lo tengo escrito por acá también. Tengo como que unas noticas como para guiarme porque esto es muy difícil. O sea, uno cree que no, pero hablar es muy difícil. O sea, hablar fluidamente.
Antes lo podía manejar un poquito mejor cuando no estaba grabándome porque pues tenía como una estructura como de ideas que tenía preparada, pero ahorita no, es como que tengo el nombre, tengo como ciertas bases, como títulos y ya, y de eso rellene. Entonces, pues no sé, la gente que hace podcast normalmente, qué envidia. Yo escucho mucho podcast y yo no sé a veces cómo la gente habla tan fluido y tan chévere, la verdad. Aunque en la vida real, como que en la vida real, como si esto fuera un videojuego. Aunque, bueno, de pronto también, bueno, eso también va a ser otro tema de conversación porque últimamente se me ha venido como he escuchado, bla, bla, he escuchado muchos podcasts sobre como que la realidad y sobre universos paralelos y cosas así, y también la teoría de que esto es como un videojuego, o bueno, como un videojuego o como una, ¿cómo se dice eso? Como una simulación y todo esto. Y antes me parecía súper ridículo, pero como que últimamente he estado como escuchando mucho más y abriéndome mucho más como al tema y no sé si empecé a cuestionármelo un poco más de manera más consciente y a profundizar más en el tema porque en el momento que lo escuché ese podcast estaba en una traba ni la 70 y jue madre, eh, pero aún así agradezco haberlo estado porque siento que me ha invitado a cuestionarme como muchas cosas de mi vida, de la vida en general. Entonces, pues eso, pues siempre es chévere como que pensárselo. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Uy, yo es que ahorita, ay, hablar no es tan fácil para mí y he hablado como de 6 cosas al mismo tiempo y creo que ni siquiera llegué al punto donde iba a llegar al principio. Por eso es que ahora necesito mis notas. Entonces, si me ven como que mirando para acá es porque tengo mi compu acá y tengo las notas y voy mirando y todo eso. Uy, este saco está vuelto nada. Bueno, uy, no, tengo como TDAH, me distraigo con todo re fácil. Es que ya como que siento que en el primer capítulo estaba como un poquito más retraído porque siento que estaba probando y todo y estaba mirando, pero pues hoy me siento más tranquilo, hoy me siento como más cómodo, estoy preparado para el cringe, estoy preparado para que la gente se burle de mí, estoy preparado para que solamente 5 personas me escuchen, pero si esas 5 personas me van a escuchar y me van a apoyar, eso es para ustedes, hijo de madres. Pero bueno, creo que me toca relajarme un poquito. Vamos 10 minutos del podcast y no he empezado a hablar del tema, pero bueno, el caso, el arte de rendirse. La gente dirá, ¿qué putas? O sea, usualmente pensamos como en rendirnos como con una connotación negativa, ¿no? Como que siento que siempre está como que esta idea de motivarnos, como de no te rindas y sigue adelante y sigue haciéndolo y sigue y vamos con toda y ¡ah! Y sí, o sea, sí pienso que es importante como que mantener esa motivación, pero al mismo tiempo también siento que hay circunstancias, personas, situaciones, momentos, cosas en la vida que nos ocurren que hay que saber cuándo tirar la toalla o rendirse. Hay que saber, creo que parte de madurar también es entender qué peleas valen la pena pelearlas, ¿sí? Qué guerras vale la pena irlas a luchar. Creo que también eso es como hace parte de madurar, porque yo siento que cuando vamos creciendo, como que no sé, como que siempre cuando entramos en una discusión, en un debate, en una conversación, en una pelea, siempre estamos buscando como tener la razón o llegar como a un punto, sí, como una conclusión donde nosotros seamos como victoriosos, entre comillas. Y pienso que parte de crecer y parte de madurar es entender que hay cosas que no valen la pena o hay cosas que como que situaciones o personas o momentos en tu vida que no requieren de tu energía. Como que yo siento que yo mirando para atrás, como que el 90% de las situaciones donde yo me agravé emocionalmente o donde yo me sentí frustrado, estresado,
por estar como envuelto en una conversación o discusión o pelea con una persona con la que de pronto no estaba de acuerdo o estábamos en un enfrentamiento por lo que sea. El 90% de esas ocasiones, uno las pude haber evitado y dos, como que eran con cosas que eran muy estúpidas, que no tenían ninguna trascendencia para mi vida, no sé, para mí como persona, en ambiente laboral, en lo que sea. Como que no me, o sea, como que independientemente del resultado de eso, siento que eso no hubiera afectado en lo absoluto mi vida, ni mi yo, ni nada. Entonces, y creo que pues a medida que uno va creciendo, uno va entendiendo estas cosas y como que uno ya empieza, empecemos por decir que uno ya no tiene como, esto va a sonar como si tuviera como 50 años y sí, pero, o sea, me refiero como que siento que hay situaciones que uno ya dice como que no, marica, yo ya no estoy para estos trotes, o sea, es como, es estúpido, es irrelevante, es como que es como, no sé cómo decirlo, pero hoy en día soy como un poquito más consciente en qué situaciones puedo como discutir o pelear o lo que sea. Pues, o sea, no, ni siquiera pelear, siento que yo no peleo, no me gusta, me parece innecesario, siento que hay muy poquiticas cosas en la vida que deberían hacernos exaltar o estresarnos, eh, porque de cierta forma pienso que casi todo en la vida tiene como que una solución, de pronto no inmediata o de pronto ni siquiera por parte de nosotros, o sea, hay muchas de las cosas que se resuelven solas o se resuelven porque por el tiempo que se terminan acomodando o por terceros, como que alguien llega a acomodarlo y a veces sí, a veces uno mismo lo hace y todo eso, pero pues como sea las cosas se solucionan. Entonces siento que hay muy poquitas cositas donde no es así. Y entonces, a ver, volviendo al punto, como que retomando, no me puedo ir como que por las ramas a otros temas. Eh, es eso, es como que rendirnos, siento que rendirnos también significa como que eso, lo que estaba mencionando, saber en qué momento es prudente entrar a una pelea. Y pelea me refiero, no me refiero como, que estamos teniendo una discusión y nos vamos a traques. No, o sea, no me refiero a eso, me refiero a pelea en cualquier sentido, como de pronto, no sé, si estoy teniendo un trabajo que me está consumiendo y me está explotando y me siento estresado constantemente estando ahí y de cierta forma de pronto puedo tener mm, el mismo beneficio económico que le estoy sacando a este trabajo, pero de pronto en este es menos estresante o lo que sea, como que uno saber, de pronto a veces uno se decide quedar en ciertos espacios por un montón de expectativas o por un montón de cosas y a veces uno también tiene que saber o rendirse en el sentido de que chao, Dios te bendiga, hasta aquí fue, o rendirse en el sentido de necesito descansar y retomo. Entonces, y también en situaciones que son como de relaciones con otras personas, como que si siento que estoy con una persona que constantemente nos estamos peleando o estamos como rozando energéticamente o no estamos como nutriéndonos o como que todo el tiempo es algo que es como incómodo o que todo el tiempo uno está alerta porque piensa que la más mínima interacción se puede llegar a convertir en un campo de batalla, creo que uno tiene que en esos momentos empezar a cuestionarse si vale la pena seguir estando ahí y retirarse del todo, o sea, rendirse, tirar la toalla, chao, hasta luego, o rendirse en el sentido de tomamos distancia un ratico y retomamos en lo que sea, o incluso en proyectos, en cosas con relaciones con uno mismo, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, porque es que hay que también saber tener un balance, hay que también saber mantener, creo que un balance entre
pues tirar toda la mierda cuando se pone difícil, porque todo en la vida va a ser difícil, o sea, todo en la vida va a tener sus retos, todo en la vida. Entonces hay que también saber tener un balance entre que no es que entonces, ya, tiro la toalla cuando me aparece el primer reto. No, tampoco es la idea. Pero sí es saber qué estoy dispuesto a cargar y qué no. Creo que eso también va mucho de cada persona, como en cada situación uno debe saberse, como conocerse a uno muy bien para saber qué tanto está dispuesto a sostener o aguantar. No, es que no me gusta la palabra, detesto la palabra aguantar, pero bueno, sostener ciertas relaciones o situaciones o trabajos o proyectos o cualquier cosa así como por el estilo, como hasta qué punto puedo sostenerlo, hasta qué punto lo puedo sostener sin que me empiece a causar daño, sin que me haga daño, ya sea físico, mental o emocional, y hasta qué punto eh, es como vale la pena como el sacrificio. Porque sí, hay momentos que uno puede decir como, listo, yo me lo banco, yo no sé, de pronto si estás en un trabajo que es muy fuerte, muy duro y todo eso, pero tú estás como que con la mente fija en un ascenso o en otro departamento o en una cosa así, y tú dices, listo, yo me mamo esta parte que estoy viviendo acá, me la aguanto, lo sostengo, lo esto, para luego llegar a ese lugar donde sí quiero estar. Entonces también uno tiene que saber si está dispuesto a sacrificarse ese momentico para llegar a esa meta donde uno quiere estar. Y entonces no necesariamente siempre el rendirse significa tirar toda la miércoles, irme y si te vi no me acuerdo o no me importa o ya lo solté y no vuelvo a eso, ¿sí? Entonces cada persona también determina qué significa ese rendirse para uno. Entonces, no sé, por ejemplo, para mí, yo siento que algo que me enseñó, y ahora sí vengo como con la parte como de experiencias en mi vida, y es como, por ejemplo, creo que rendirse también va como muy vinculado con el tema de soltar por completo, y siento que esa es una de las cosas más difíciles que venimos a aprender a este mundo, a este plano terrenal, y creo que todas las personas venimos a aprender a hacer eso como parte de nuestras tareas, como, no sé, como seres, no sé, como seres, lo que sea, como seres que vinimos a aprender, fue eso, fue aprender a soltar, y es muy duro, y es muy duro, por ejemplo, para mí fue muy duro aprenderlo, y es muy duro aprenderlo porque todavía siento que uno todo el tiempo está como aprendiendo. Y a mí me pasa en lo personal que yo cuando era muy chiquito, como que, o sea, en mi ambiente como familiar, como que siento que me criaron como muy independiente, como que pues mis papás estaban trabajando todo el tiempo eh, y mis hermanos mayores eran como que los que nos supervisaban o nos cuidaban o lo que sea. Y mi hermana mayor, que era la responsable de mí, Catherine, que la amo, siento que ella fue súper estricta conmigo porque mi mamá había sido muy estricta con ella, like, extremadamente estricta. Entonces, no sé, mientras yo veía a mis otros dos hermanos jugando y jodiendo y no haciendo nada, mi hermana sí estaba súper como pendiente de que tuviera todas mis tareas bien, que tuviera mi cuarto organizado, que estuviera pendiente, Entonces eso como que me fue forjando como mucho como la independencia. Y aparte de todo, es como que siempre tengo como que metido en la cabeza la frase de primero los deberes y después los placeres, aunque hoy en día no lo hago, no lo hago tan así, pero pues o sea, creciendo sí me quedo como muy metido en la cabeza eso. Y aparte que yo siento que pues obviamente porque uno es niño, pues uno nunca se siente como en control de nada, pero como que yo lo sentía muchísimo más en el sentido de que yo quería hacer muchas cosas y yo siento que yo era un niño como muy tímido. A ver, no lo era, me tocaba comportarme de esa manera porque me daba miedo mostrarme o hacer cosas y fallar o que me juzgaran o que me señalaran y todo eso, porque había momentos donde ocurría,
donde sí pasaba. Entonces eso como que me hacía cerrarme y cerrarme y cerrarme y cerrarme. Y, y claro, mientras iba creciendo, siendo niño y pasando a ser adolescente, nunca sentí que tenía el control de nada. Como que siento que, pues yo crecí también en mi familia, pues son súper conservadores, católicos, apostólicos, romanos, súper así como súper cuadriculado, la regla tiene que ser así, punto, y no existe otra cosa. Y aparte que mi papá también era tiene como es que sus cosas así, como del ego súper alto, como que muy narciso. Entonces como que las cosas se tenían que hacer de una sola forma y era de esa forma y no había otra, o si me entiendes. Entonces, si me entiendes, como si estuviéramos, bueno, sí, igual es como una conversación así entre amigos. Eh, y entonces, claro, yo cualquier opinión que tenía, aún así siendo niño, o sea, yo sé que a veces como que uno siendo niño uno opina cosas estúpidas o como, bueno, uno opina desde su niñez, pero siento que sí siento que es importante que a los niños se les dé la oportunidad para hablar y expresarse porque eso les va desarrollando una personalidad. ¿Qué pasa? Yo sentía que cuando yo opinaba, mi opinión no era válida, mi opinión era invalidada me hacían sentir que era tonta o estúpida o lo que fuera. Entonces, siento que eso como que el tomar decisiones como así fueran las más mínimas, desde mi niñez, desde lo que uno puede llegar a decidir. Uy, creo que se ve mejor así, pero bueno, no, porque después me pierdo. Eh, Siento que no se me permitía ni vestirme como yo quería, ni... Claro, y es que yo también está el tema como de la homosexualidad, que yo como que actuaba de una forma, yo cuando era chiquito era como muy afeminado, demasiado, o sea, inclusive en mi adolescencia también fui como muy afeminado. Y claro, o sea, obviamente se me notaba, entonces siempre me corregían todo, o sea, como que siempre sentía que estaba bajo control, como que tenía que saber cómo vestirme, cómo hablar, cómo moverme, cómo opinar, cómo desenvolverme en ambientes sociales, qué pensar, cómo pensar, todo. Entonces todo se me tenía como muy controlado y tenía que ser de cierta forma, o estaba mal, o me iban a tratar mal, o me iban a señalar, o me iban a rechazar y todo eso. Entonces yo nunca me sentí que tenía el control de mi vida. Y cuando tuve 14 años, por situaciones familiares, nos tuvimos que mudar a Panamá. Y claro, yo dije, pues antes de mudarme a Panamá tuve como un acercamiento al teatro y eso me ayudó como a despertarme un poco más como en mi personalidad, en lo que me gustaba hacer y me di cuenta que en realidad no era tan tímido que digamos porque pues me empecé a presentar como que con todo el mundo del colegio y en los salones y todo. Y eso me dio como que cierta seguridad porque todo el mundo después de eso como que comenzó a decirme como, uy, como que tú eres bueno en esto o como que, uy, hablas fuerte o como que se te cree o bueno, no sé, como que empezaron a llegarme como muchos comentarios chéveres que me empezaron como que a subir el ánimo con ese sentido. Y el arte para mí siempre había sido algo que yo había querido hacer en mi vida. Y pues no se me había permitido porque pues no me apoyaban. Entonces, claro, cuando nos mudamos a Panamá, yo dije, o sea, fue como que tengo que resetearme, tengo que nuevo país, nueva vida, nuevo yo. Entonces como que me motivé y empecé, como que apenas llegué, yo me di cuenta que yo solo podía contar conmigo. O sea, como que si yo quería hacer o ser algo en mi vida, solo podía contar conmigo. Y eso fue súper bueno porque pues empecé a despertarme y empecé a moverme. ¿Y qué me pasó? Que empecé a adquirir como que cierta libertad. Claro, yo era súper responsable también, yo estudiaba y hacía un montón de cosas y luego me metí como a muchos grupos juveniles de teatro, de baile, de hacer voluntariados y todo eso y moverme en todos estos espacios me fue creando como esta personalidad, me fue creando una personalidad con la que me sentía muy cómodo. ¿Y qué me pasó? Que empecé a tener mucho control
hasta cierto punto de lo que era y de lo que hacía. Y eso me encantó, porque, porque claro, a mí no me apoyaban en lo que hacía, pero tampoco me lo denegaban. Y eso estaba súper bien. O sea, como que no es como que me dijeran como, no, no lo puedes hacer. No, o sea, como que no les, como que les daba igual. Como que si lo hace chimba, si no, pues bien. O sea, con tal de que cumpla con el colegio, está bien. Entonces, pues a mí me iba súper bien en el colegio. Y claro, empecé a moverme en todos estos proyectos y cosas juveniles y todo esto. Y eso me hizo dar como un sentido de control sobre mi vida, sobre lo que yo quería hacer, sobre cómo me quería direccionar. Yo empecé como a mover muchos grupos. Había gente que confiaba, como que yo presentaba como ciertas ideas y como que confiaban en mis ideas y me decían, bueno, ¿cómo es? Nosotros te seguimos, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es? Ta, 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 ta. Y eso como que me generó como un control súper chévere de mi vida y pues claro, también pues como que alrededor de todo eso yo empecé a trabajar. ¡Ah! Perdón. Soy puberto. Em, entonces empecé a trabajar y a ganar dinero, a ser un poco muchísimo más independiente, de hecho, a crear mis propios proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Cuando me vine también para Colombia, pues empecé a trabajar ya pues profesionalmente en una empresa, etcétera. Bueno, o sea, tenía mucho control ya, o como que me volví como súper, ¿cómo se dice esto? Como loco por el control, como súper control freak. Entonces, porque me daban, porque claro, como que tenía esto metido en la cabeza que si lo soltaba iban a tomar decisiones por mí y siempre habían tomado decisiones por mí, incluso en mi adolescencia seguían tomando decisiones por mí, lo cual hasta cierto punto es normal, porque pues, o sea, o sea, como que pasa, pues los papás están siendo papás, pero habían ciertas decisiones que no eran como, a ver, como que no les competen o no les competían, no sé cómo se diga eso. Pero bueno, como que eran decisiones que eran mías, que eran decisiones que yo podía tomar por mí, ya sea de mi cuerpo, de mi expresión, de mis cosas y todo esto. Y eso como que siempre me lo estaban como coartando. Y ya nada, entonces como que luego después de como que adquirir toda como que esta independencia y este control sobre mí, sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre lo que quería hacer, que me daban como mucha seguridad y estabilidad y todo esto, me pegó una patada en el rabo el hecho de que, pues, o sea, como que me llegó el cáncer y hay muchos de los temas que voy a hablar durante todo mi podcast son relacionados al cáncer o relacionados a traumas familiares, entonces si escuchan cosas como que son como un poco repetitivas con respecto a eso, no puedo hacer nada, o sea, gracias a eso es que me di cuenta, entonces pues lo traigo a colación por eso. Entonces, ¿qué pasó? El cáncer me detuvo la vida por completo. Me la detuvo por completo. Yo estuve hospitalizado como por 3 meses y luego otros 3 meses pues recuperándome en la casa y todavía yendo a quimioterapias y todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Perdí como que mi estabilidad económica, o sea, estaba en incapacidad, pero después de cierto tiempo no te la pagan como que al mismo porcentaje que normalmente te la pagan. No sé cómo funciona eso bien. El caso es que estaba ganando como muy poquito para lo que pues uno estaba acostumbrado a ganar y dos, para lo que yo gastaba. Pues en arriendo, en servicios, en mercado, en internet, en todo. Entonces dejé de trabajar, dejé de bailar, dejé de actuar, dejé de hacer un montón de cosas y yo siempre había sido como muy activo y, y sentí que nuevamente había perdido el control de todo, hasta de mi cuerpo. Había momentos que, claro, toda la medicina que estaba consumiendo, las quimioterapias fueron muy fuertes, no podía comer bien, si cualquier olor fuerte, entonces me llevaba a vomitar. eh, Cuando quería hacer como, o cuando me sentía como con energía, una poquita energía para poder hacer algo, me cansaba súper rápido o me daban ganas como de desmayarme o como que me mareaba. Entonces,
como que durante todos esos años que fui construyendo esta personalidad mía, esta independencia, este control sobre mi vida, esta situación me la fue quitando por completo y yo algo que yo le he tenido mucho miedo en toda mi vida es ser dependiente de alguien, porque pues la vida me enseñó que no podía ser dependiente porque solo podía contar conmigo. Y en ese momento de mi vida que me volví dependiente, me volví 100% dependiente de mi mamá, que mi mamá, mamá Sota, te amo, pues estuvo ahí súper pendiente encima de mí, ayudándome, apoyándome y todo, y pues se puso la 10. Obviamente también tuve ayudas como familiares y de amigos y cositas así, pero nada comparado como mi mami, o sea, puff, o sea, mi mami es mi ángel, es mi heroína. Eh, y claro, entonces a mí me parece como muy chistoso porque entonces como que ya, ahora sí, como que dando el contexto de todo lo que acabamos de hablar, llego a la parte donde quiero llegar del podcast, que es que mucha gente me dice que yo me curé o que yo logré salir de esa situación porque seguro tenía como una actitud de ganador y que yo como que me motivaba muchísimo y que yo, y sí, o sea, como que siento que al principio cuando empecé el proceso, empecé con toda, o sea, yo fui como no, o sea, nada que hacer, esto no me va a matar, esto no me va a derrumbar, nada que ver, yo la voy a dar toda, súper seguro de mí mismo y todo. Y claro, a medida que iba pasando todo, me fue pegando muy duro porque como que desde el diagnóstico que me dieron en adelante, uff, no hubo, como que siempre que iba me daban una mala noticia, siempre que no está funcionando el medicamento, que toca ajustarle las quimios, que las quimios no están funcionando, entonces que toca ir a descansar de las quimios, pero entonces si descansas de las quimios mucho tiempo, pues el metástasis se va a seguir corriendo, pero si le hacemos otra quimio puede que se muera porque pues no tiene las plaquetas altas, que yo no sé qué, que esto, que, o sea, todo iba de mal en peor y encima de toda esa parte salud física, aparte de todo, también como que en el ambiente familiar, en el hogar, también todo se está yendo a la B. Entonces como que, y encima de todo también como que mientras yo estaba en una camilla muriéndome y yo veía por redes sociales muchos de mis compañeros con los que yo había estudiado o habíamos estado como involucrados en los mismos proyectos o cosas así, estaban haciendo cosas increíbles con sus vidas, como que con relación a la carrera. Entonces, eso me generaba tanta frustración porque yo decía, pucha, yo aquí me estoy como muriendo mientras todo el mundo está siguiendo su vida allá afuera y la está dando toda y la está rompiendo y yo estoy perdiendo todas esas oportunidades. Entonces a mí me pegó súper fuerte eso y, y claro, eso fue como que se fue acumulando y se fue acumulando y acumulando y hasta que llegué a un punto de quiebre donde literalmente yo ya no quería nada. Yo dije como ya, esto fue aquí, esto de hecho inclusive pues los médicos también me lo dijeron y, y fue muy fuerte, o sea, fue muy fuerte como que uno sentarse y como que mirar todo desde la perspectiva de decir, pucha, o sea, tengo todas las de perder, o sea, no tengo oportunidad contra esto, o sea, esto me sobrepasa y siento que eso nunca me había pasado antes en mi vida, como que siento que sí había tenido muchas cosas en mi vida que habían sido como retadoras, pero normal, yo siempre como con toda, ta. O sea, esto había sido la primera vez que realmente yo me sentía desganado, 100% desganado. Inclusive tanto así que yo me acuerdo que yo antes como que al iniciar yo le pedía a Dios o no sé, a cualquier, al universo, no sé, pedía mucho que me diera fuerzas como para darla toda y poder como que salvarme de esto. Y
Y luego llegué como a ese punto de quiebre donde yo literalmente le rezaba a Dios o al universo o a lo que sea, le rezaba para que se acabara todo. O sea, como que yo ya decía, ay, ya no me importa, ya no, o sea, si ya no quiero, o sea, como que prefiero no vivirlo y ya está. O sea, porque hubo un momento que el dolor era tanto, o sea, literalmente yo lloraba muchísimo por los dolores, no solamente lo físico, sino como que todo lo demás psicológico, emocional que estaba pasando, ya era muchísimo, era muchísimo. Y me acuerdo muchísimo que a mí me preguntaban como, pero ¿qué es lo que te duele? ¿Qué te duele? Y yo le decía como a la enfermera, lo único que no me duele es cuando parpadeo, porque hasta incluso cuando respiro me duele el pecho, me duelen los pulmones, me duele moverme, me duelen los músculos, me pesan. Y, y siento que en ese momento de mi vida, o sea, siento que lo que a mí me ayudó a sanar, y que es como contradictorio en cierto sentido, fue rendirme. Como que siento que yo en ese momento dije, o sea, no podía hacer nada más. Siento que en ese momento aprendí a entregarme porque no tenía otra opción. O sea, y el momento como que de hacer conciencia y de hacer introspección de eso es muy duro porque tú piensas que entonces como que rendirte significa dejar de vivir. Y bueno, en esas circunstancias significaba eso. Y eso como que hacer paz con eso o aceptarlo o entenderlo fue muy fuerte, fue demasiado fuerte. Pero, pero creo que cuando lo entendí y cuando lo acepté, cuando lo entregué, cuando dije nada, me emocioné, esperen. Cuando dije nada de lo que yo haga o no haga, como que lo va a cambiar, como que independientemente de que yo continúe con el proceso o no continúe o haga esto o haga lo otro, como que ya está fuera de mi alcance, está muy fuera de mi alcance. Y ya estaba muy cansado de que yo estaba poniendo todo de mi parte y no estaban habiendo resultados. Perdón, no estaba viendo resultados en ningún aspecto. Y, y creo que entregarse a eso es como, si lo ponemos como en una perspectiva como poética, como romantizándolo un poco, es como cuando tú estás nadando en contra de la corriente, que como que nadar en contra de la corriente es demasiado agotador, porque tú pedaleas y pedaleas y pedaleas y va a haber un momento que los brazos se te van a cansar muchísimo. Y, y claro, y te vas a revolver con las olas y te vas a volver un 8, pero luego como que siento que cuando tú entiendes y como que sueltas y te dejas llevar como que por esa corriente, como que empiezas, como que respiras, como que ya te dejas llevar por un camino, aunque no, y no importa, como que te dejas llevar y no importa para dónde como que ya no te importa para dónde te lleva, como que lo único que quieres es descansar, es tomar un respiro, es, y cuando tú dejas que te lleve para donde te quiera llevar, ahí es cuando el universo es que hace su trabajo, ahí es donde como que el universo interviene en su inmensidad y, y te lleva por donde tienes que pasar. Y creo que como que hacer clic con eso, como que automáticamente cuando tú lo aceptas y lo entiendes y lo aprendes, como que se desbloquea, como cuando estás como que jugando juegos en internet o algo así, como que pasas un mundito, como que,
como que cuando haces clic con eso y suelta, como que ese miedo que tenías de soltarlo todo porque no sabes, por la incertidumbre, por el miedo y por todo eso, cuando sueltas y ves que sigue, que la vida sigue, que soltarlo como que no te mata, como que soltar no te mata y permites que esa misma corriente tome el control, porque a veces la tormenta es la que tiene que tomar el control. Ahí es cuando ya empieza como, y literalmente, cuando yo lo entendí, recuerdo que igual también tiene mucho que ver como que también como que en el espacio en el que me encontraba y las energías que estaban alrededor mío, pero recuerdo mucho que en cuanto pasó eso, literalmente recibí una llamada el mismo día cuando me cambié y cuando salí, cuando solté y todo eso, una llamada de mi oncólogo que me dijo como necesitamos empezar este ciclo ya porque empezamos a ver como un pequeño avance y no podemos dejar caer ese momento, o sea, tenemos que seguirle dando para ver si ahora sí el cuerpo va a responder. Y eso era lo que necesitaba, porque cuando en ese proceso a mí me mandaron fue para la casa para descansar de las quimios y de todo. Y claro, mientras supuestamente estaba descansando de las quimios y todo, estaba como que en el proceso de desapegarme de toda mi familia, porque pues cada quien como que estaba cogiendo como por sus lados y todo eso y como que buscando en dónde íbamos a vivir con mi mami y todo y organizando cosas económicamente y todo eso. Pero claro, eso también me permitió como que no pensar más en mi cuerpo, como decir como, ah, bueno, pues ya está, ya está. O sea, si avanza el cáncer, el metástasis o lo que sea, pues que avance, o sea, que sea lo que sea que tenga que pasar y ya está. Y, y claro, pues cuando ya lo entendí, desde ese momento que me dieron esa pequeña buena noticia, desde ahí en adelante como que todo empezó a mejorar un montón, al menos en la parte física. Y bueno, pues ya después tuve como otras cosas cuando ya me mejoré en lo físico, como otras cosas como más de la mente y del corazón, como que eso es otro tema, eso es otra historia, eso es, ¿sí? Pero igual también lo puedo relacionar un poquito con eso, porque siento que también durante ese proceso como mental y emocional que atravesé como por una depresión post el proceso del cáncer, después de haber entendido que pues entregarme estaba bien, como que soltar y rendirme estaba bien, creo que también hice lo mismo, o sea, no en un principio, porque como que yo estaba intentando mantener que todo estaba súper bien y todo eso, y luego me di cuenta que estaba re mal, y cuando me di cuenta que estaba re mal, me decidí entregar a ese sentimiento, soltarlo todo y hundirme por completo, o sea, en ese pozo hasta el fondo, o sea, yo me quedaba, yo me, habían días que yo no comía nada, no comía nada, me quedaba todo el día en la cama durmiendo o me levantaba y me dormía o me levantaba. eh, bueno, eso va a ser otra historia que después les voy a contar, pero en todos los momentos, como que haciendo, viéndolo desde hoy en día, como que en todos los momentos de mi vida que he tenido que atravesar situaciones complejas, muy complejas, la respuesta siempre ha estado como en soltar. Y ese soltar también da mucha paz en el sentido, creo que también lo relaciono mucho también como con confiar. Como que confiar que lo que estoy soltando solo me ata a lo que me está causando daño. Y, y creo que cuando uno lo suelta, esas ataduras se liberan y uno empieza como a fluir o a volar. Y ese fluir y volar te va alejando lentamente. Es como si estuvieras como hundido. Claro, es como si estuvieras hundido, tuvieras amarrado como un ancla al pie que te está hundiendo. Y, y como que yo no sé por qué, pero uno como que se enfoca muchísimo en el ancla y no como en lo que te tiene amarrado al ancla.
Entonces uno como que piensa mucho en el ancla y soltar es como, es desamarrarse, o sea, como si tuvieras como una cuerda amarrada al pie con el ancla y como que te desamarras el pie y tu mismo cuerpito como que va saliendo del agua. O sea, toma su tiempo, toma muchísimo tiempo, pero se va alejando de eso de ese ancla que te estaba atando a ese hundimiento. No sé si eso es una palabra. Y, y como que siento que ya cuando sales, ahí es como que ya te hace clic y ya como que empiezas, es más fácil identificarlo después de eso, como que cuando vives otra situación como parecía, empiezas a ser más consciente. Y aparte que el universo es súper como juguetón, el universo como que te va poniendo como que las mismas pruebas, pero como en grados más altos para saber si aprendiste. Si no aprendiste, uff, te va a pegar un bofetón re duro. Y si aprendiste, te va a poner otro tipo de pruebas. Pero creo que eso también es súper lindo. Creo que eso es lo lindo también de rendirse y de soltar. Es como que tener como la suficiente confianza en uno mismo, en la vida, en Dios, en el universo, en la deidad que ustedes quieran creer, en lo que sea, tener la suficiente confianza de decir que cuando sueltes, aunque no sepas cómo, aunque no lo entiendas, sabes que vas a estar bien. Y creo que ese es el arte de rendirse, de aprender a rendirse, de soltar. Y creo que eso es lo lindo pues, del mensaje del día de hoy. Algo que también me ha ayudado a mí muchísimo para lograr a tener como este tipo de introspección y conciencia con el tema de soltar es como siempre escribir. Creo que a mí me ayuda muchísimo uno reconocer como, o sea, igual también los invito a hacer el proceso si lo quieren hacer en casa o quieren como irlo practicando. Eh, a mí me sirve muchísimo uno como que identificar la situación. Entonces como, a ver, como puede ser un montón de cosas, puede ser eh, una relación tóxica, puede ser un ambiente laboral, puede ser una situación personal como, no sé, una depresión, una enfermedad terminal, la enfermedad terminal de otro, de un ser querido, ¿sí? Como que uno primero, como que identificar la situación. Segundo, como que escribir cómo te salga, cómo te sientes o cómo estás pensando, o sea, o qué estás pensando, todos los pensamientos y sentimientos que tengas durante ese momento, escribirlo tal y como te salga, como sea lindo, sea feo, suene como suene, eso es para ti, eso no es para nadie más, entonces no te sientas como mal, como que si sale de pronto, porque también eso es lo lindo de este ejercicio, porque a veces como que también salen como muchos monstruos dentro de ti, pero, pero también está bien que te salgan esos monstruos, porque cuando te salen y los miras a la cara, los puedes también confrontar. Entonces es importante como que hacer eso y luego también empezarte a pensar cuál es el miedo, o sea, y ser como muy sincero cuál es el miedo, como ser muy sincero con uno mismo de cuál es el miedo con respecto a esa situación. No sé si de pronto es en una relación tóxica, es como pensarte, es que tengo miedo a quedarme solo o tengo miedo a que no encuentre a nadie más que me haga sentir como esa persona. O si estoy en el trabajo, no sé si voy a encontrar otro trabajo que me pague lo mismo que me está pagando este trabajo, pero pues me tiene vuelto nada mentalmente. O si me entiende como que uno ser muy transparente con uno mismo e identificar cuál es el miedo. Y luego
no sé. Luego hacer como una balanza y buscar opciones como alternativas de cosas que pueden llegar como posibles outcomes, no, posibles finales alternos pues, que puedan llegar a ocurrir con cada cosa que tú te estás pensando. Y luego también piénsate qué es lo peor que puede llegar a pasar. ¿Qué es lo peor que te puede llegar a pasar? Y después de pensar lo peor que te puede llegar a pasar, piénsate qué es lo mejor que te puede llegar a pasar. Y todo eso lo escribes. Todo eso lo escribes. Todo eso lo escribes en un papel. Así, en lista, así, tú. Lo desarrollas toda la idea y lo puedes hacer en una hoja suelta. Y un ejercicio que te puede ayudar un montón es una vez tengas todo eso, eh, quemarlo, quemarlo y entregárselo al universo. Y, y ya está, y soltar. Creo que, creo que eso es algo que a uno le va ayudando como a poner siento que cuando uno lo coloca en físico, siento que ya no da tanto miedo. Como que siento que ya cuando uno lo ve a los ojos, es como más manejable. Entonces, ese es un ejercicio que a mí me ayuda un montón. Obviamente no siempre es perfecto, obviamente no siempre fluye de la misma manera, pero pueden ir probando. Entonces también, pues esa es la invitación. Y ya, y también pues hacer otro tipo de cosas que también pueden llegar a servirles, no sé, hay gente que les sirve meditar, como estar como muy concentrado como en su presente, eh, buscar cositas que te conecten con la realidad también, no sé, que tengas como una matica o una flor o algo así que tú puedas sentir, o si estás como en el mundo exterior, tocar una pared, tocar algo que te conecte al presente. A mí me conecta mucho al presente escribir, pero de pronto a otras personas no. Entonces también es ir buscando qué es lo que te conecta a ti como persona, con el presente, con el universo, que te ayude como que a respirar, como a estar de vuelta en ti. Y creo que poquito a poco eso también te va ayudando como a soltar todas esas cositas. Y ya, creo que ese es el mensaje del día de hoy. Ese es el arte de rendirse. Eh, no sé, ojalá que les haya gustado el capítulo. Gracias por acompañarme una vez más. Este sí se demoró un poquito más y creo que van a venir otros que también van a ser como similares. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme, gracias por permitirme acompañarte o no sé. Si les gustó el capítulo, no se les olvide darle a las 5 estrellitas, darle like si están viéndolo por YouTube, comentar algo, compartirlo. Recuerden que también están mis redes sociales. Lo pueden compartir en Instagram y etiquetarme o mencionarme como Tiago Dreamer Boy. O también, bueno, no sé, como sea. Igual también cualquier cosita eh, que quieran como que comentar, de pronto alguna otra idea, algo que quieran complementar, algo que de pronto ustedes hacen que a ustedes les ayuda o una experiencia similar que quieran compartir, también es muy bienvenido. Y, y creo que ya eso es todo por esa parte. Mm, creo que no se me escapa absolutamente nada más. Creo que tenía que decir todo lo que quería decir y ya está. Pues espero que nos estemos viendo la próxima semana con un nuevo capítulo de Kintsugi, el arte de recomponerse. Y ya, bonita semana para todos. Un besito, un abrazo. Bye.